Curso bíblico, tú eres familia. La verdad es que es una bendición preciosa este curso desde que el Señor nos ha permitido conocerlo y compartirlo ahora también. Y tiene como intención oficial recuperar la identidad con 10 fundamentos bíblicos. ¿Cuál identidad? Pues la identidad que el Señor ofrece para nosotros, la identidad que Él tiene desde su perspectiva, desde su visión divina y que está plasmada en la Biblia. La verdad es que ahora que vayamos recorriendo este tiempo de compartir, se van a dar cuenta de la importancia que es esto. Quiero compartir con ustedes algunos manifiestos importantes en relación a este curso. Y lo primero es que para definir quién soy, necesito conocer mi origen, que basado en la palabra podrá dar una fuerza irrefutable a nuestra identidad. Otra vez, para yo poder saber quién soy, primero necesito conocer mi origen, que poniendo la atención en la palabra de Dios, podrá darnos una fuerza irrefutable de esa identidad. Además, la Biblia nos mostrará el milagro de nuestro origen. Y ahora voy a hablar de por qué la Biblia debería ser una vía para poder resolver el tema de nuestra identidad. Por qué no en otra área? ¿Por qué no con otro tema? ¿Por qué no con otra herramienta o plataforma? ¿Por qué la Biblia debería ser como tal nuestra vía para hacerlo? En un momento te lo contaré. Además, en relación a la Biblia, podríamos saber el origen, el milagro de nuestro origen con base en lo que Jesús mismo dijo, ¿de acuerdo? Podremos resolver con base en lo que los profetas dijeron y también con lo que dice la historia. Esta parte es bien interesante porque este curso lo que intenta es buscar, o lo que busca, perdón, es resolver con base en los contextos. Y ahora te contaré por qué esta parte también es muy, muy importante. Unido con lo que podemos comprobar, escucha lo que te voy a compartir, con el contexto histórico, lingüístico, geográfico y social, será arrollador para fundamentar nuestras convicciones. Todo esto es prácticamente una pincelada de nuestro deseo y de nuestra intención como ministerio en este curso. Queremos en verdad que las convicciones se afirmen y con base en las convicciones desarrollar fidelidad para que se resuelva algo que es de verdad precioso y preciso para estos días. En las siguientes diapositivas te contaré más. Escucha lo que te quiero compartir y es que entender la Biblia será la base de nuestro desarrollo. Caminaremos en un panorama general hasta descubrir qué dice de nuestro origen, quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Te cuento que este curso bíblico, Tú eres familia, se ha resumido toda la Biblia en 10 temas que están perfectamente unidos y asociados con lógica y además con armonía, como lo es la palabra directamente de Dios. ¿Qué hicimos prácticamente? Hemos resuelto toda la Biblia en 10 temas bien establecidos, pues, y estos 10 temas nos van a ayudar a hacer un viaje por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, sin dudar y sin vacilar. Este viaje inicia con un tema que se llama el gobierno, donde vamos a revisar desde el principio en Génesis con Abraham, Isaac y Jacob. Después nos vamos a mover al concepto del propósito y hablaremos sobre José y Moisés justamente, hablando del tema específicamente del propósito oculto que muestran, prácticamente estos dos personajes. Por ahí estaríamos hablando aproximadamente del libro de Éxodo. Después nos moveremos al tema de la fidelidad, acabaremos con Deuteronomio justamente y empezaremos con Jueces y Ruth. Si tú te fijas, vamos avanzando exactamente en el mismo orden que está en el índice de tu Biblia. Después nos vamos a un tema precioso y muy interesante, pero también muy cortito, que habla acerca de la justificación versus la gratitud. Empezará la época de la monarquía después de que terminan los jueces, ¿de acuerdo? Y en esta monarquía hablaremos interesantemente de Saúl y de David de una manera muy, muy confrontativa con respecto a nuestra vida, ¿de acuerdo? Está muy interesante esta sección. En el tema número 5 hablaremos del precio de los errores. Siguiendo, perdón, con la monarquía, hablaremos también de Salomón y Jeroboam. En el tema siguiente, en el tema número 6 revisaremos el tema que yo le puse por nombre, No endurezcas tu corazón. Aquí revisaremos lo relacionado con la época de los profetas, la época que siguió, perdón, después de la época de los jueces. En el tema número 7 revisaremos
un tema que yo le puse por nombre un anhelo divino. Aquí revisaremos un método que solo Él propone. Después de la época de los profetas, también en tu Biblia, como puedes darte cuenta, termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento con exactamente los Evangelios. Y en los Evangelios vamos a revisar un método que solamente Él propone en relación también con el libro de los Hechos. En el tema número 8, hablando especialmente del tema de los Hechos, ahora sí, veremos el tema todo a su tiempo. ¿De acuerdo? En ese tema, todo a su tiempo, revisaremos con mayor a detalle los evangelios y el libro de los Hechos, especialmente desde la perspectiva de las palabras de Jesús y el orden cronológico que él proponía para el tiempo de aquel entonces, para nuestro tiempo y para el tiempo final, en relación justamente con lo que la profecía proponía desde el tema 6 y también desde el tema 7. En el tema número 9 resolveremos ahora sí cuál es mi identidad. Es decir, vamos a tener las palabras del Mesías completamente aplicadas y precisamente resolveremos toda la intención de este curso. ¿Cuál es? Saber cuál es mi identidad según las palabras del mismo Mesías. En el tema número 10 y último, resolveremos cuál es ahora no el propósito, sino mi propósito. Revisaremos lo que Pablo mencionó en sus cartas, quien es el que más escribe en el Nuevo Testamento. Hablaremos también en relación a los apóstoles y, por supuesto, el libro final, Apocalipsis. Como te puedes dar cuenta, prácticamente en estos 10 temas cubriremos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y conforme vayamos avanzando, tú mismo te vas a dar cuenta cómo es que vamos a estar tomando uno tras otro de los libros que aparecen en la Biblia. Prácticamente lo que vamos a hacer es un viaje tema tras tema con respecto a los libros que aparecen en la Biblia. Muy interesantemente, vamos a ir y vamos a irte guiando y sobre todo te vamos a ir acompañando momento tras momento para poder comprender mucho mejor lo que la palabra de Dios guarda con respecto a tu identidad y a mi identidad. Yo estoy bien seguro que va a suceder lo que el mismo Napoleón Bonaparte decía. Este conquistador francés le decía prácticamente a todas las personas que la Biblia no era un mero libro. Decía él textualmente, no, la Biblia no es, perdón, un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Mira que esto le decía el mismo Napoleón Bonaparte. Y la verdad es que, para bien o para mal, esta persona o este personaje fue un gran personaje a nivel histórico y un gran conquistador. Así que si eso lo decía Napoleón Bonaparte, con toda su cultura y estilo de vida, imagínate qué nos quedará a nosotros saber que cuando alguien se le opone a la Biblia, bueno, prácticamente ha de ser vencido por la misma Biblia. Qué interesante, ¿no crees? Quisiera compartir contigo argumentos que pudieran ayudarte a tomar la decisión para empezar este curso con nosotros. Te quiero compartir que en la actualidad se considera la existencia de 41.000 denominaciones, que todas estas prácticamente, perdón, de la mayoría de estas prácticamente se considera a Jesús como el Mesías, tienen a la Biblia como su estandarte o como su norma o como su constitución, ¿de acuerdo? Y qué interesante que en lugar de unirnos, porque tenemos prácticamente el mismo Mesías y además tenemos la misma Biblia, aunque con ediciones distintas, nos estamos dividiendo más en lugar de unirnos. Si tú y yo leyéramos un poquito Juan capítulo 17, notaríamos con certeza que el llamado y la intercesión de Jesús fue a la unidad, a poder ser prácticamente uno entre nosotros para entonces ser uno como Él y el Padre son uno. Teniendo presente esto, debería dejarnos bien conscientes de que en lugar de unirnos porque tenemos la misma Biblia o el mismo texto en general, nos estamos dividiendo. Eso nos debería preocupar porque entonces significa que aunque tengamos una Biblia que en la mayoría o casi en 100% prácticamente dicen lo mismo sin importar la denominación, pues deberíamos de prácticamente tomar responsabilidad y darnos cuenta que quizás, solo quizás,
Nos hemos dividido no por lo que la Biblia dice, puesto que esta es la misma prácticamente para todos. Incluso denominaciones que tienen la misma edición de la Biblia, la misma versión de la Biblia, se empiezan a dividir. Eso significa que la edición o la versión de la Biblia no es la responsable de las divisiones, sino que realmente es la religión y las personas quienes han estado dividiéndose. Si quisiéramos encontrar unidad, deberíamos de volver a las palabras en esencia de los apóstoles y por supuesto del Mesías mismo para poder empezar a quitar las diferencias y coincidir, pero no entre nosotros, sino entre nosotros y el Mesías mismo. Este podría ser un gran argumento para decirte, por favor, estudiemos la Biblia, porque de lo que Jesús decía, todo lo tenía basado en el Antiguo Testamento. Si tú y yo conociéramos con certeza el Antiguo Testamento, también conoceríamos por qué Jesús decía lo que decía. Y de esta forma entenderíamos mucho mejor lo que se espera de nosotros y quiénes somos nosotros. Otro dato importante es que 77% de los estudiantes creyentes para el fin de su primer año de universidad niegan al Mesías. Yo creería que en la actualidad esto ha aumentado, puesto que esta cifra es una cifra que sale de Barna Group, un grupo de encuestas que hacen en Estados Unidos, donde se calculó que aproximadamente, o se encuestó, y el resultado fue que el 77% de los creyentes estudiantes, es decir, que ya creen en el Mesías, para el final de su primer año de universidad, negarán al Mesías. Estas cifras son realmente alarmantes y esta es aún más alarmante. Del restante 21% de los estudiantes, es decir, del 77%, un 21% de esa parte, este grupo encuestó y sabían o salió, resultó que 21% de los estudiantes no saben en dónde pasarán la eternidad o siquiera si existe una eternidad. Ojo que estamos hablando de estudiantes que son creyentes. Los embarazos, este mismo grupo sacó los embarazos están aumentando, perdón, dentro de las propias congregaciones. El crimen en la iglesia también está aumentando, es decir, caballeros, personas, damas, adolescentes, jóvenes. De verdad que está sucediendo una gran crisis de identidad y que estamos viendo resultados de eso en aumento. Además, por los últimos 60 años, la tendencia en las iglesias es de abandono. En Europa muchas iglesias se están convirtiendo prácticamente en cafeterías y se están cerrando porque los creyentes o fieles han dejado de asistir. Esto nos debería dejar en verdad con la idea de qué estamos haciendo y qué estamos en verdad creyendo que de pronto es tan fácil que un grupo de personas de nuestra comunidad de creyentes pudiera abandonar. Te quiero dar otro dato. Mitad de los adultos afirman que un número creciente de las personas que conocen están cansados de la misma experiencia en las iglesias. Esta parte no quiero que sea una crítica, sino más bien quiero tomar como este concepto como un hecho sencillo y como un dato estadístico. 50% de adultos afirman que tienen un conocido que dice estar cansado de la misma experiencia de las iglesias. Esto, por supuesto, no contribuye a formalizar la identidad, a fraguar la identidad, a solidificar el fundamento de la identidad y, por supuesto, tampoco genera convicción y evidentemente también esto podría generar una propia justicia, una propia ideología de moralidad. Y evidentemente, si cada uno de nosotros tuviera una diferente definición de moralidad, caeríamos, por supuesto, en cosas completamente distintas y personales cada uno de nosotros. 71% dicen que prefieren desarrollar, estoy hablando de los creyentes, dicen que prefieren desarrollar su propia lista de creencias religiosas en lugar de aceptar un paquete de creencias promovidas por una iglesia o denominación. ¿Qué te parece esto? Estas cifras son evidentes y para mí también alarmantes. Quisiera pedirte por favor que me permitas compartirte un poco más de estadísticas. Solo un tercio, 34% aproximadamente, creen en una verdad moral absoluta. Lo que te decía hace un momento.
Prácticamente cada persona podría gozar de sencillamente su propio código moral, donde cada uno decide qué está bien y qué está mal. Ese 34% es justamente la población de creyentes que cree eso. De no tener entendidos los contextos históricos, lingüísticos y proféticos, tendremos 2 de 3 partes de la Biblia completamente codificada e encriptada y no entendida. Si no entendemos lo que la palabra enseña, las relaciones que tiene, las asociaciones que tiene, las citas que se hacen, las conexiones que existen entre los profetas y la historia y el Mesías y la profecía y todo lo demás con la poesía, definitivamente tendremos una visión muy, muy pequeña y muy limitada de lo que la Biblia guarda como valor para nuestra identidad y para nuestra construcción. Escucha esto, para nuestra construcción de convicción. Y la parte difícil de esto es que sin convicción no hay esperanza. Y sin esperanza, la paz es muy fugaz y ahora te compartiré un poco más de eso. Primero, entendamos quiénes somos a los ojos de Dios. Luego, nuestra misión o la que el Señor nos dio. Y entonces entenderemos las señales que estamos viviendo y las que estamos próximamente a vivir. Escucha esto. El cómo nos definamos determinará la forma en la que viviremos nuestra vida. Esta parte es interesantísima y muy, muy importante. El autor del libro El hombre en busca de sentido establecía la idea de que la vida no te va a ofrecer un propósito, sino que somos nosotros quienes le damos propósito a la vida con base en lo que en nuestras manos existen como herramientas. Con base en qué te definas, evidentemente también se determinará la forma en la que vivamos nuestras vidas. La información producirá conocimiento. Escucha esto que te voy a decir. La información que vamos a ver en este curso producirá en ti conocimiento del carácter de Dios por las historias que vamos a enlazar. Y este conocimiento de Dios te permitirá una esperanza real y genuina, ya que has estado conociendo y desencriptando el carácter de Dios. La esperanza te provocará convicción. El tener esperanza te da convicción para ser fiel. Y esa convicción ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa prácticamente, cuando tú tienes este conocimiento, no importa prácticamente qué esté sucediendo en el mundo entero, qué suceso esté aconteciendo en la vida, qué cosa esté pasando en el otro lado del mundo, qué cosa esté pasando con la bolsa de valores, qué cosa esté pasando con la economía de cualquier país, qué cosa esté pasando con el presidente o las siguientes elecciones, qué cosa esté pasando en la parte climática, qué cosa esté pasando en cualquier situación, en cualquier latitud, en cualquier concepción. Si tu esperanza está puesta en la palabra más segura, también tu paz existirá. La paz que el Señor te otorga es una paz como la que el mundo no puede dar. Si tú te pones a pensar en eso, este versículo que dice, mucha paz tienen literalmente los que aman tu palabra. Y otro versículo que también me encanta poder compartir contigo es aquel que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Para perseverar en el pensamiento de Dios, para perseverar, perdón, en el pensamiento con respecto a Dios, definitivamente necesitamos escudriñar su palabra, para tener una base que no es ni mía ni tuya, sino que es una base que viene de las mismas palabras del Señor. ¿Qué vamos a aprender con todo esto? ¿Para qué nos va a servir este curso? ¿Qué es lo que vamos a poder resolver con todo esto que estamos analizando acá? Pues te quiero compartir aquí en la pantalla justamente esto que te estoy compartiendo ahora de voz. Vamos a la lista de preguntas o conceptos que vamos a lograr definir o resolver con este curso. Dame un segundo para compartirte mi pantalla y ahora la vas a poder ver junto conmigo. Si alguien tiene alguna duda, puede empezar a dejarla en la sección de comentarios de este en vivo. Me encantará poder leerte y al final poderlas resolver en conjunto. Preguntas o conceptos que se resolverán.
Número uno, vas a tener un panorama general de la historia y tema de la Biblia central. Vas a tener una cronología profética desde Génesis hasta Apocalipsis. Una de las cosas que más me he dado cuenta entre los creyentes es cuando les pregunto, por ejemplo, ¿qué sucedió primero? ¿Será que Moisés o será que sucedió primero David? Y el creyente difícilmente o muchas veces, o en la tendencia, no es que todos, la tendencia me ha mostrado que a veces es difícil que el creyente sepa qué fue lo que sucedió primero. Bueno, ¿para qué te va a servir saber qué pasó primero? Por supuesto, es para que tenga lógica tu creencia. Y como te decía, tu fe se va a consolidar. Vas a creer en algo que tiene sentido. Así que tener un panorama general y una cronología profética desde Génesis hasta Apocalipsis es una cosa que en verdad te va a servir. ¿Qué más vamos a poder resolver? Resolveremos el concepto o la pregunta de quién soy en una visión bíblica y divina. En otras palabras, podríamos resolver como quién dice la Biblia que soy yo y sobre todo qué conceptos hay que lo van a confirmar. Punto número 3, tendremos una conexión integrada de las historias, pero también las poesías que aparecen en la Biblia, como puede ser el libro de los Salmos. Te encantará cuando revisemos lo relacionado con el Salmo 23, con los Proverbios, con Eclesiastés y con Cantares, que son los libros poéticos. Tendremos, por supuesto, una relación o conexión integrada con las profecías, los evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas de los apóstoles y Apocalipsis. Todo esto en un solo hilo conductor. Además de eso, tendremos una armonización. Escucha esta palabra que me gusta mucho. Vamos a hacer armónicamente. Vamos a encontrarle un sentido armónico a la necesidad histórica, profética y poética del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que acaba de decir Ezequiel? Bien sencillo. Vamos a resolver por qué necesitamos armónicamente estudiar desde el Antiguo Testamento, estudiar desde el principio del libro. Con esto vamos a poder resolver el misterio de Pablo que habla en sus cartas. Vamos a poder resolver los conceptos, por ejemplo, como los dos olivos de los que también habla Pablo, las dos casas de Israel y las profecías sobre el dos de cualquier concepto, ¿cierto? Casi hay, bueno, casi siempre y por muchas partes en la Biblia te vas a dar cuenta que existe el dos o el par de ciertas cosas, las dos hermanas, los dos hijos, las dos casas de Israel, los dos olivos, los dos árboles, los dos panes, las dos tablas y vamos a resolver porque siempre son dos. Resolveremos el propósito de la primera venida de Jesús, su muerte y palabras, y no porque la gente no lo sepa, sino porque lo vamos a alinear a la Biblia entera. Esta parte es una cosa muy preciosa y muy confirmadora. ¿Sí? Si esa palabra existirá, nos ayudará a confirmar por qué Él sí es el Mesías. ¿Por qué podemos creer y confiar que Él es el Mesías? En el punto siguiente, resolveremos aquella frase que el Mesías dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, en su sola potestad de Hechos capítulo 1. Y por último, resolveremos la perspectiva correcta, alineada de la segunda venida del Mesías y los tiempos que sucederán antes de que Él haya de venir. Y esto debería interesarnos muchísimo en los tiempos en los que estamos ahora. Esto es prácticamente un vistazo general a todo este curso bíblico Tú eres familia, con la intención de que nuestra identidad pueda afirmarse y nuestra fidelidad también, y en consecuencia nuestra convicción y también que el Señor nos otorgue paz, porque conocemos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Hasta aquí prácticamente esta reunión o sesión informativa para poder comprender mucho mejor de lo que trata este curso bíblico Tú eres familia. Mi nombre es Ezequiel Palacios y para mí ha sido un gusto compartir contigo todos estos detalles.